Seguimos entonces avanzando en el desarrollo de nuestra temática. Recuerde que el marco global con el que hemos enmarcado toda esta enseñanza es la realidad del reino de los cielos. Y venimos avanzando desde hace ya varios domingos en un capítulo que hemos denominado las confrontaciones bélicas. Un reino que sufre violencia. Y hemos venido tratando de identificar principios claves, elementales para enfrentar este conflicto que, si bien es innegable, es un conflicto innegable, no podemos desconocerlo. Recuerda, lo afrontamos desde la victoria, no en busca de ella. Por eso quiero invitarte a que recapitulemos rápidamente el, lo- los, aquellas cosas que hemos eh, establecido hasta hoy con base en esta temática, y para que nos conectemos. Era otra vez el resumen, sí, otra vez el resumen, pero la idea es que usted ya se vuelva a ubicar, pero sobre todo que vuelva a recordar hasta el punto tal en que usted ya sienta que esta palabra hace parte de usted mismo. Entonces, la primera cosa que hemos venido aprendiendo es que el reino tiene su propio ejército. En el reino al que usted y yo pertenecemos, tenemos la seguridad y protección del más poderoso de los ejércitos, capitaneado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. La, el segundo principio que aprendimos es que, o más como una especie de desafío, el reto es: no aceptes ningún otro referente de autoridad diferente al del rey. No permitas ninguna autoridad distinta a la de Dios para todas las áreas de tu vida, para todo lo que haces en tu vida. Sujétate única y absolutamente a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. La tercera cosa: no permitas que las huestes enemigas te asusten, aunque se vean muy poderosas, aunque se vean amenazantes. No permitas que te asusten. Ya han sido vencidas, recuérdalo, ya han sido vencidas, y necesito ver al enemigo de la misma manera como Dios lo ve, completamente derrotado. Un cuarto principio que aprendimos: no son mis acciones las que manifiestan la victoria. Nada de lo que tú y yo hagamos va a manifestar la victoria que ya no fue dada. Puede ser muy osada, muy piadosa tu acción. No, no. Lo que manifiesta la victoria es mi obediencia. Mi obediencia. Y ahí, y por eso incluí esta lámina aquí en nuestro resumen, ahí la obediencia la definimos como una vida controlada por la palabra. La obediencia no es lo que a ti y a mí nos parece que está bien. No, no, la obediencia es lo que Dios ha dicho que se debe hacer. Esa es la obediencia. Entonces, sobre esa definición es que hemos construido este concepto. Ahora, el quinto aspecto que vimos es que la victoria es algo que se confirma primero en el corazón. Y este fue la temática del domingo pasado. Y estuvimos viendo que se confirma. ¿Por qué? Porque la intención de Dios era confirmar a Saúl en el reino. Pero lastimosamente este hombre le dio la espalda a la gracia de Dios. Entonces concluimos diciendo básicamente que un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que tiene clara su ubicación. Y ojo, el tema de la ubicación es fundamental en todo esto que tiene que ver con los conflictos bélicos. El tema de la ubicación es clave. Lo segundo que vimos es que un corazón conforme al corazón de Dios tiene clara su motivación. Su motivación es alegrar, inclinarse hacia todo lo que Dios tiene. Pero también un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que preserva su depósito, que guarda aquello que Dios le ha mandado que atesore. Saúl no guardó la instrucción, y por eso Dios tuvo que buscar a alguien conforme a su corazón, no a alguien mejor que él, porque David no era mejor que Saúl. David era alguien inclinado hacia Dios, cuyo corazón estaba inclinado hacia las cosas de Dios.
Y esa fue la gran diferencia entre estos dos personajes. Eso es lo que garantizó la continuidad de uno y digamos, la eliminación del otro, por decirlo de alguna forma. Entonces, hoy quiero que avancemos en un principio más, en uno de esos elementos que queremos sumar a nuestra comprensión, repito, de un tema del que se ha hablado mucho, pero lastimosamente no siempre de la escritura misma. Entonces, estamos construyendo algunos principios en torno a esa confrontación innegable del reino en el que usted y yo hemos sido establecidos, un reino que sufre violencia. Entonces, este sería nuestro sexto aspecto. Y esta es probablemente la más elemental de las declaraciones, la más básica de las declaraciones. La guerra no es nuestra, es de Dios. La guerra no es nuestra, es de Dios. Y usted dirá, Pastor Ángel, eso es obvio, eso lo sabe todo el mundo. Sí, claro que sí, esto lo sabe todo el mundo. Esto es parte de muchas de nuestras canciones, sobre todo. Pero esta es una verdad en la que yo tengo que, o mejor, hoy vamos a tratar de profundizar un poquito cuál es el centro, el eje de esta declaración, qué es lo que sostiene esta declaración, que creo que ninguno de nosotros la dudaría, pero cómo realmente nos afirmamos en esta declaración, porque veíamos el domingo pasado que aunque la guerra es del Señor, muchos de nosotros tratamos de librarla en nuestras propias fuerzas. Acompáñenme por favor ahí al texto que hemos venido usando como marco de referencia ahí en el capítulo 13 de Primero de Samuel. Y vamos a leer a partir del verso 15. Seguimos avanzando en el desarrollo de este episodio descrito por el autor del primer libro de Samuel. Capítulo 13 a partir del verso 15. Levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet Orón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Bien. Recuerda el principio, por favor. Reitero. El más elemental, básico, claro de todos los principios que tienen que ver con esto que conocemos como la guerra espiritual o los conflictos bélicos en el reino. La guerra no es nuestra, es del Señor. ¿Cuántos están convencidos de eso? La guerra no es nuestra, es del Señor. Y bueno, cuando pensamos en conflictos de naturaleza espiritual, esta es probablemente la frase que más se repite. Muchas de nuestras canciones, sobre todo las que fueron inspiradas en esa época en que la guerra espiritual era el eje de toda la reflexión cristiana, muchas de nuestras canciones mencionan esto, ¿no? Incluso en muchas de ellas como parte de estribillos, de coros, ¿cierto? Ahí, pues no es nuestra la guerra, sino del Señor, no es nuestra la guerra, sino del Señor. Y esto es algo que de alguna manera para Saúl fue difícil. Este es uno, y reitero, a pesar de lo elemental, de lo básico, de lo claro que es, este fue uno de esos principios con los que Saúl indiscutiblemente nunca pudo. Y a diferencia de él, su sucesor, David, lo tuvo claro desde el principio. Para David esto fue de las cosas más claras que él tuvo desde el principio, aún mucho antes de ser ungido por Samuel para ser rey de Israel.
Incluso allá en el famoso capítulo 17, unos 4 capítulos más adelante, cuando David aparece en escena en medio de la batalla que Israel tiene con los filisteos presididos por el gigante Goliat, David le recuerda en el valle de Ela a Saúl 2 veces esta declaración, ¿no? En primera instancia, se lo dice a Saúl en su tienda, cuando le cuenta que él ha enfrentado leones y ha enfrentado osos. Dice el texto ahí en el capítulo 17, verso 37. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Él también me librará de la mano de este filisteo. Para David era claro, o sea, el asunto no tiene que ver con quién te enfrentas, porque en últimas no eres tú quien guerrea, es el Señor. La guerra es del Señor. Entonces David trataba de convencer a Saúl de que lo dejara ir a pelear, porque él había peleado con osos y con leones. Y Saúl quería convencerlo de que no fuera. Pero, reitero, para este chico era claro: sea un león, sea un oso, sea un gigante, sea el que sea, la guerra es del Señor. La guerra es del Señor. Pero fue lo mismo que le recordó a Goliat cuando se paró frente a él, ¿no? Y ahí en ese mismo capítulo, a la altura del verso 47, 10 versículos más adelante, le grita a Goliat: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aquí sí lo dice ya en forma incluso literal: de Jehová es la batalla, de Jehová es la guerra siempre es del Señor. La guerra siempre es del Señor. Amén. Ahora, tratemos de entender un poquito esta expresión, que repito, ninguno de nosotros la pone en discusión, ¿sí? Ninguno de nosotros dice: bueno, la guerra es del Señor, pero no, todos lo sabemos. Y el asunto es cómo lo pasamos de aquí, de la carpeta de lo cognitivo, y la ponemos en el centro de nuestro corazón, la hacemos parte de la vivencia del día a día. Y en este pasaje podemos analizar esta expresión con un doble trasfondo. Y por favor, escúchame. En primera instancia podemos apreciar por qué la guerra es del Señor, por qué la guerra es del Rey. Una vez se nombró rey en Israel, la nación entera de alguna forma dejó de sentir responsabilidad frente a los conflictos bélicos. Eso es un asunto del rey. Si el rey nos convoca, vamos. Si el rey dice que no, pues no peleamos. Si el rey es el que determina, la guerra es de él. Y en ese sentido, Israel comenzó a vivir esa realidad, ¿cierto? Y esta es la visión primera de este pasaje en su sentido tipológico, ¿no? Pero un poco más de cerca, observando la realidad de Saúl e identificando esto en él, vamos a tratar de ver esta expresión ahora que representa para nosotros. Que no tenemos que tomar una espada, una lanza, no tenemos que responder al sonido de un cuerno para ir a pararnos en un campo de batalla. ¿Qué representa esta expresión para nosotros? ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando afirmamos que la guerra es del Señor? Y esto lo hemos mencionado en forma reiterativa. No estamos en guerra espiritual con el objetivo de derrotar al enemigo, porque él ya fue derrotado. Pero tampoco podemos irnos pendularmente al otro extremo y desconocer la existencia de un conflicto bélico en el que estamos, sin duda alguna. Porque puede quedar la sensación de que enfrentamos las confrontaciones espirituales como desde la butaca de un cine, ¿no? Donde simplemente estamos como espectadores atentos, o algunos incluso distraídos, esperando el desenlace final de la historia sin participar en ella. El espectador del cine por mucho hará fuerza,
pero no cambia la historia. Él está ahí, repito, algunos están pendientes, otros están distraídos. Y a veces la falta de entendimiento frente a esta expresión puede llevarnos a interpretarla de esa forma. Ojo, ojo, la guerra es del Señor, pero tú y yo tenemos un papel en medio de ella, jugamos un rol en medio de ella, y ese es el que vamos a tratar de identificar, ¿cierto? Y hay varias afirmaciones que de una u otra forma quiero que atesoremos en torno a este principio básico que caracteriza y define las confrontaciones bélicas en el reino en el que hemos sido puestos. Entonces, mucha atención y vamos entonces a tratar de meternos un poquito a ampliar nuestro entendimiento sobre esta declaración. ¿Listos? Entonces, la guerra no es nuestra, la guerra es del Señor. ¿Qué es lo primero que yo necesito abrazar frente a esta declaración? ¿Qué es lo primero que necesito abrazar frente a esta declaración? Yo necesito creerlo. Yo necesito creerlo. Y de pronto tú dirás, pastor, solo eso sí. En primera instancia sí. Porque vuelvo y digo, si no partimos de una declaración que yo creo, no hay nada que hacer. Si tú no lo crees, no hay nada que hacer. De aquí partimos. Vuelvo y repito, esta es la gran diferencia entre Saúl y David. David, nadie le contó esto. Él ha enfrentado leones, él ha enfrentado osos, pero luego enfrenta un gigante y él lo cree. Él cree lo mismo que siempre ha creído, que la guerra es del Señor. Que la guerra es del Señor. Y vamos a mirar con algún detalle la experiencia de Saúl frente a esta declaración. Saúl ha intentado de todas formas garantizar un enfrentamiento victorioso frente a los filisteos. Escucha, Saúl ha intentado, él ha intentado que su enfrentamiento con los filisteos sea victorioso. Formó un ejército, convocó al pueblo, se movió a Gilgal, intentó a través de un rito religioso levantar el ánimo de sus guerreros y ahora se toma el trabajo y la molestia de contarlos uno por uno. Pero es interesante, cada iniciativa de Saúl parece alejarlo más de una posible victoria. Él ha hecho todo lo que está a su alcance para garantizar la victoria, pero entre más cosas hace, más se aleja de la victoria, más se aparta de la victoria. Él inicialmente logra reunir 3,000 hombres, convoca al ejército, pero cuando reúne 3,000 hombres se da cuenta que su adversario en solo jinetes ya lo dobla. Los filisteos eran 6,000 jinetes, sin contar todo lo demás, ¿cierto? Provoca a los filisteos tumbando una de sus guarniciones y descubre que esto hace que se pongan bravos y se arman hasta los dientes, ¿no? Convoca al pueblo para que lo respalde y el pueblo viene, pero se llenan de temor y salen huyendo, ¿no? Luego ofrece un sacrificio para levantar el ánimo de los que le quedan y Dios termina desechándolo en medio de esa acción. Ahora hace un conteo de sus tropas para descubrir que solo tiene el 30% de su ejército, tiene menos del 30% de su ejército inicial. ¡Wow! Menos del 30% de su ejército inicial. Nota, cada acción de Saúl, cada cosa que este hombre ha hecho, parece como que le hace ver la victoria cada vez más lejana, ¿no? Levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Recuerda, él se había quedado con 2,000, su hijo se había llevado 1,000 y ahora solo tiene 600. Menos del 30%
de los hombres con los que contaba cuando todo esto comenzó. Saúl contó sus guerreros. ¿Por qué los contó? ¿Por qué los contó? Y esta es una de esas tendencias de los seres humanos en casi todas las áreas en las que nos movemos. Esa tendencia de contar los recursos de los que disponemos. Ahora, por favor, no me malinterpretes, porque quiero establecer una diferencia entre vivir todo el tiempo contando y pendiente de lo que tengo, a ser un administrador prudente y organizado de lo que Dios me ha dado. Ojo, yo no cuento para saber qué garantiza mi seguridad. Yo administro para ser responsable de lo que Dios me ha entregado. Porque esta acción de Saúl, que lastimosamente muchos años después también la hizo David cuando censó al pueblo, ¿no? Esta acción de Saúl pretendía medir si con sus recursos podía salir victorioso en medio de la confrontación. A Saúl le costaba trabajo creer que la guerra es del Señor, no es tuya, Saúl. No importa cuántos tienes. Lo importante es quién te tiene. Eso es lo realmente importante. A veces creemos que son nuestros recursos los que nos garantizan cierta estabilidad en la vida. Escúchame, yo necesito creer que más allá de esta hermosa confesión, mi vida, la provisión y la estabilidad de mi hogar dependen de la mano poderosa de aquel que está sentado en el trono. Aleluya. Pero de pronto dirá, bueno, pastor, pero entonces no trabajo. Si la guerra es del Señor y yo dependo de Él, pues entonces no hago nada. No, por favor. Por eso te decía, no llevemos las cosas a los extremos, sobre todo rayando en la insensatez. Escúchame. El Señor prospera es el trabajo de mis manos. Si mis manos no hacen nada, Dios no tiene nada que prosperar. ¿Sí? Pero por otro lado, yo no puedo ser irresponsable con lo que Dios pone en mis manos. Yo necesito ser un mayordomo fiel de lo que Dios me ha entregado. De pronto no faltará quien salga de aquí y diga, el pastor el domingo dijo que es falta de fe contar. Entonces yo recibo el dinero y lo meto en el bolsillo y ahí el Señor lo multiplicará y miraré qué hago con él o qué sucede con él. No, escúchame. Tú debes ser un fiel administrador de lo que Dios te da. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que yo debo, en medio de mis acciones responsables, por ejemplo, ahorrar, por ejemplo, ser un buen mayordomo, por ejemplo, ser generoso con todos los demás, ese tipo de cosas. Pero a mí no se me puede olvidar que no importa cuánto ahorre, no importa cuánto cotice en pensión para mi jubilación, mi vejez, mi presente es garantizado y sostenido por la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo hago lo que a mí me corresponde, claro que sí, yo soy responsable frente a los desafíos que tengo en el día a día, claro que sí. Pero soy sostenido por la mano poderosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Contar como un ejercicio de administración y de mayordomía es fundamental, claro. Tú no puedes saber qué vas a administrar si primero no lo cuentas. Pero contar como una forma para garantizar mi seguridad es ofensivo frente a Dios. Te dije, David censó a los hombres del pueblo cuando fue rey.
No para establecer un programa social o saber cuántos grupos de adoración podía crear en Israel. No, no, David censó a los hombres en Israel para saber si tenía la fuerza militar suficiente para garantizar la solidez de su trono. Y este fue uno de los pecados terribles en la hoja de vida de David. Escúchame, por favor. Mira lo que se ha puesto en evidencia en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Quien ha sido prudente con el manejo de las finanzas, quien había desarrollado una cultura del ahorro, definitivamente le ha sido más fácil, indiscutiblemente, ¿cierto? Pero después de 5 meses, olvídate, no hay ahorro que valga, no hay administración si te cesaron el contrato, no hay administración. ¿Qué administras si no tienes ingresos porque clausuraron tu contrato y todo lo demás? ¿Qué significa eso? Yo soy responsable con lo que Dios me da, pero yo estoy convencido que cuando por alguna razón las puertas se cierran, la guerra es del Señor y yo estoy sostenido por aquel que está sentado en el trono. ¡Aleluya! No hay ahorro suficiente que pueda garantizar la estabilidad en medio de una situación tan prolongada como lo que hemos venido viviendo, pero ha sido lindo apreciar la generosidad de Dios, permitiéndonos ver cómo cuando nuestros recursos se reducen, Él se encarga. Él se encarga. Y si algo ha sido fascinante a lo largo de estos meses, es escuchar decenas y decenas de testimonios cada semana de esta verdad manifestada en la vida de muchas familias. Pero para aquellos acostumbrados a contar no las misericordias de Dios, sino las entradas diarias, los movimientos, las transacciones, una época de estas ha colapsado por completo su fe. Y creo que esto es una situación que ha afectado a la iglesia en términos generales. La iglesia lastimosamente se volcó a la cultura de los números. El prestigio de las megaasistencias se convirtió en la más enconada agenda de las congregaciones y lastimosamente también de los pastores. Y esto se vive desde las dos orillas, ¿no? Por un lado, el pastor que siente que su prestigio descansa en el número que congrega cada semana. Pero por otro lado, la persona que se siente de mayor categoría, de otro nivel, porque es parte de una comunidad de miles y no de un pequeño rebaño. Esto ha afectado la vida de la iglesia. Bueno, por estos días la guerra es por las vistas, por las reproducciones, por los likes, por los me gustas, ¿no? Todo esto es nuestra dificultad para creer con toda convicción que efectivamente la guerra es del Señor. La guerra es del Señor. Y el magnetismo que el enemigo genera en torno a contar esas cosas desvía nuestra atención de lo que sí debemos contar todo el tiempo. ¿Qué debemos contar? No recursos. Debemos contar las maravillas de Dios. Debemos contar la grandeza de su misericordia. Debemos contar nuestros días, pero para añadir sabiduría, no falsa seguridad. Por eso, este principio tiene repercusión en todo lo que hacemos a diario. Hay personas que sienten que su seguridad descansa en la profesión que ostentan, en el título que consiguieron, en el cargo que ejercen, en el salario que ganan. Escúchame, nada de eso te define. No te define lo que haces o lo que tienes. A ti te define lo que hizo el Señor en Cristo y lo que ahora tienes en Él. Aleluya.
Por eso la guerra espiritual es un conflicto diario y ese es nuestro rol en medio de ella. No vivir contando los recursos con los que dispongo, sino vivir contando la misericordia y la grandeza del Rey, porque la guerra es suya. La guerra es suya. Créelo, créelo. La primera cosa que tienes que hacer frente a esta declaración es creerlo, creerlo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Esto sí extraño. ¿Cómo me gustaría escuchar un sonoro amén? ¿Cuántos de verdad creen que la guerra es del Señor? Él nos ha garantizado la victoria. Pero vamos a una segunda declaración que nos permita extender nuestro entendimiento frente a esta expresión. Escucha, la guerra no es nuestra. La guerra no es nuestra. Es del Señor. Y hay algo que Saúl hace y que es bien interesante porque a veces no le prestamos atención. A veces no somos lo suficientemente atentos para apreciar lo que nuestro hombre hizo ahí frente a la situación que estaba enfrentando. Y mira, si la guerra es nuestra, la guerra es del Señor, no es nuestra, no entregues las posesiones ya conquistadas. No entregues las posiciones. Corrijo, las posiciones. También podrían ser las posesiones, pero recuerda que las posesiones vienen y van. No estamos llamados a contarlas, sino a disfrutarlas. No entregues las posiciones ya conquistadas. Y observa, por favor, lo que sigue diciendo el relato ahí en el capítulo en el que hemos venido reflexionando, a la altura del verso 16. Dice: Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Micmas. Los filisteos habían acampado en Micmas. Nota eso, por favor. Más adelante dice: salieron merodeadores del campamento de los filisteos, 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón, y bueno, menciona ahí los 3 escuadrones que marchaban, que iban, que avanzaban. Pero quiero que notes, por favor, que el texto menciona al final del verso 16 que los filisteos ahora están acampando ¿dónde? Micmas. A veces leemos estos textos y no prestamos atención al señalamiento de los puntos geográficos. El texto menciona ese lugar donde ahora acampa el ejército filisteo. Pero Micmas es el lugar donde Saúl convoca su ejército al comenzar este relato. Cuando comenzamos este relato, nosotros vimos que Saúl, estando en Micmas, convocó a los 3,000 hombres que formaron su ejército. Mira el verso 2. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Observa, ¿dónde estaba Saúl cuando comienza este relato? En Micmas. Ahí convoca su ejército. O sea, lo que el texto nos está diciendo es que esa población
es un lugar que está bajo el control del pueblo de Israel. Tanto así que Saúl convoca y forma su ejército en ese lugar. Pero ahora, a la altura del verso 16, ¿qué es Mimas? Un fortín filisteo. Un fortín filisteo. Y hay un detalle sobre el cual quiero llamar tu atención. Y es un detalle que de pronto uno lo lee y le parece como incomprensible, pero tiene un profundo significado por la realidad que esconde detrás de él. Mira, si tú observas el ejército filisteo, 30,000 carros, 6,000 jinetes y no sé cuántos hombres de a pie, ¿cierto? Y observas el ejército israelí. Los israelitas son un ejército insignificante frente al tamaño del ejército filisteo. O sea, los filisteos tenían todo el poder para caer sobre Saúl y su ejército y en cuestión de unos minutos destruirlos por completo. La pregunta sería, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Este tipo solo le quedan 600 hombres y bien asustados, todos llenos de temor e incluso sin armas, como lo veremos más adelante, aunque ese es el próximo tema. Pero este es un ejército que ni armas tiene. Pero uno observa que lo que el ejército filisteo está haciendo es que está tomando posesión de los lugares que Saúl abandona. O sea, los filisteos toman posesión de la posición que Saúl abandona. Esta parece ser la estrategia filistea. Ellos van poco a poco arrebatándole algunas posiciones claves y arrinconando a Saúl y a su ejército cada vez más. Los merodeadores que salen en 3 grupos, salen en un grupo hacia el norte, un grupo hacia el sur, en dirección al desierto, y un grupo sale de frente hacia el este. O sea, ¿qué es lo que los filisteos están haciendo? Los filisteos están acorralando a Saúl y tratando de desplazarlo. Recuerde que cuando algunos huyeron más allá del Jordán. O sea, están llevándolo más allá del Jordán. ¿Para qué? El objetivo del enemigo es sacarlo de su heredad. Y mira, esta sigue siendo la estrategia del enemigo. El ejército filisteo podía caer sobre Saúl y destruirlo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ahí hay un sentido, una lección espiritual que nosotros necesitamos atesorar. El enemigo que merodea a nuestro alrededor no tiene la capacidad de destruirnos porque está vencido, pero su estrategia sigue siendo la misma que aparece aquí en el primer libro de Samuel. Él sigue aprovechando cada situación para desplazarte de tu posición. Entender que la guerra es del Señor es vivir conforme a la convicción de que yo necesito defender la posición en la que he sido puesto. No importa lo que esté sucediendo a mi alrededor. No importa lo que pase a mi alrededor. No comprometas tu posición, por muy complicada que sea tu situación. No comprometas tu posición, por muy complicada que sea tu situación. Y mira, quizás en medio de alguna diferencia, y quiero ilustrarte esto. A mí a veces me preocupa cuando doy ejemplos, porque los ejemplos suelen ser incompletos, imperfectos, pero yo espero que te ayuden a tratar de coger la verdad y ubicarla en la aplicación de tu propia realidad.
Mira, quizás estás en medio de alguna diferencia con tu vecino y él en forma irada salió y te dijo esto y te dijo lo otro, te trató así, te trató asá, y tú tienes el impulso natural de responderle y además estás en todo tu derecho. Pero guarda silencio. No respondas como él se merece. Responde de acuerdo a lo que tú eres y al lugar donde tú estás. No está en juego un conflicto con el vecino. Lo que está en juego es tu posición. Lo que necesitas preservar no es que tu voz se oiga más que la de tu vecino, sino que tu posición sea clara frente a él. Puedes estar atravesando una situación económica complicada y de pronto alguien viene con ese negocio que te va a ayudar a salir rapidito de esa situación. Escúchame, no es tu economía la que está en juego en ese momento. La guerra es del Señor. Él es el que te sostiene. Es tu posición de donde el enemigo te quiere desplazar. El chico o la chica que entran en relaciones comprometedoras con el novio o con la novia. Y escúchame, no es ni siquiera tu hombría la que está siendo probada, no es ni siquiera el autocontrol. En últimas, lo que está en juego es tu posición, va más allá de un momento pasional. Lo que el enemigo quiere es desplazarte del escenario donde Dios te ha establecido. Es mejor perder en medio de un reclamo respetuoso que permitirle al enemigo que nos desplace de la heredad que nos ha sido dada. La guerra es del Señor. Él tiene todo el poder y toda la autoridad para manifestar su señorío en todas las áreas de nuestra vida. Pero lastimosamente a veces hay posiciones en las que debe manifestarse la victoria del Rey, pero que hemos permitido que el enemigo tome el control. Muchos creyentes consagrados, pero con economías en ruina. Muchos creyentes como evangelistas dinámicos, pero con hogares y matrimonios destruidos. Muchos cristianos entregados a la oración, pero llenos de temor y de ansiedad. Muchos creyentes como intercesores insistentes, pero con una lengua que puede destruir a su semejante a través de los chismes. Nota, hay posiciones en las que has cedido y el enemigo ha tomado el control. Más era territorio del pueblo de Israel y ahora hay un fortín de los filisteos. ¿Qué pasó, Saúl? No le permitas tomar al enemigo control de ningún área de tu vida. Una de las más hermosas garantías de tu posición es que en Cristo, en el lugar donde has sido puesto, todo fue hecho nuevo. Todo fue hecho nuevo. Por eso te decía, la primera cosa es que lo creas. La primera cosa es que lo creas. Porque cuando lo crees, puedes comenzar entonces a afirmarte en la posición en la que el Señor te ha ubicado y no permitirle por nada del mundo al enemigo que te desplace de ahí. Repito, no comprometas tu posición por muy complicada que sea tu situación. Y un tercer aspecto que quiero que exploremos en torno a esta declaración: la guerra no es nuestra, es del Señor. La guerra no es nuestra, es del Señor. No retrocedas, avanza en su nombre. No retrocedas, avanza. Y recuerda, lo que estamos haciendo es tratar de identificar el rol que nosotros jugamos en medio de una guerra que no es nuestra.
es del Señor, que ya ha sido ganada, pero que igual estamos en medio de ella. Y te decía al iniciar, no en el asiento de un cine viendo lo que ocurre en una pantalla a la distancia. No, 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 estamos ahí en medio de la acción. Pero no para conseguir la victoria, sino para establecernos en ella. Pero uno de los desafíos es, avanza, avanza. No retrocedas. El peregrinar de la fe es un peregrinar, es una carrera. Es hacia adelante. Mira lo que uno aprecia ahí en el texto y he resaltado algunas palabras sobre las que quiero llamar tu atención. Mira lo que dice ahí. Salieron a la altura del verso 17. Salieron merodeadores del campamento de los filisteos. En 3 escuadrones, un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia la tierra de Bedorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Nota esas expresiones. Ellos salieron, ellos marchaban. Escucha, por favor, mira con atención. En el relato uno puede apreciar que el único que avanza, que el único que marcha, que el único que va hacia adelante, el único que propone, es el ejército filisteo. Saúl se está moviendo, pero como en retroceso. Incluso donde termina, en la tierra donde parece que él vivía, en Gabá de Benjamín. Ahí termina. El lugar de donde salió. Escúchame, por favor. Cuando somos conscientes de la confrontación que se da en el ámbito espiritual, dejamos de ser una iglesia reactiva para convertirnos en un ejército militante que va hacia adelante, que avanza, que no le cede la iniciativa al enemigo, sino que la asume. Por años la iglesia solo ha reaccionado frente a lo que ocurre a su alrededor. Y quiero citar un ejemplo que he puesto en otras ocasiones. Por ejemplo, nosotros pensamos en una pastoral para las adicciones cuando fuimos afectados por esa realidad al interior de la iglesia. O sea, la sociedad hablaba de tratamientos, de terapias, de procesos, pero nosotros reaccionamos cuando nuestros hijos comenzaron a vivir esas realidades, cuando los hijos de los creyentes comenzaron a vivir esas realidades. O sea, mira el punto anterior. O sea, cuando el enemigo invadió esa posición se nos metió en las familias. Y entonces ahí comenzamos a pensar, deberíamos pensar entonces, y te estoy hablando de hace por lo menos unas 4 o 5 décadas atrás. Por ejemplo, nosotros nunca pensamos en una pastoral en medio de la homosexualidad, por ejemplo, porque decíamos, eso es allá, eso es de los paganos, pero es una realidad que nos tocó, la descubrimos al interior de la iglesia, una problemática que se estaba dando al interior de nuestras familias. Y entonces dijimos, bueno, hay que mirar esa situación, hay que atenderla. Nosotros no hablamos de guerra espiritual hasta que no fuimos conscientes de la manifestación demoníaca afectando familias, empresas. Incluso por muchos años un gran sector de la iglesia dijo, eso no existe, eso es mentira. Mira algo muy reciente. Nosotros abandonamos temas como la eternidad, como nuestro inminente encuentro con el Señor. Tuvo que venir un virus y desatarse una pandemia para que la iglesia recordara que la muerte es una realidad más cercana de lo que nosotros imaginamos. O sea que el encuentro con el Señor está ahí, a la vuelta de la esquina. Escúchame, por favor. Necesitamos ser una iglesia que avanza, que marcha. No solo una iglesia que reacciona y en el peor de los casos retrocede. No.
Hay un enemigo que pretende desplazarnos de nuestra posición, pero nosotros hoy nos levantamos como una iglesia que avanza en la manifestación de la vida del Hijo. Gloria al Señor. La iglesia, bueno, pero cuando hablamos de avanzar, de movernos, específicamente a qué nos estamos refiriendo. Una iglesia que avanza es una iglesia que está cada vez más cerca. ¿De qué? Cada vez más cerca de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Porque podemos distraernos pensando, no, sí, debemos avanzar en medios de comunicación y mira que ahora nos cogió esta pandemia y no teníamos ni transmisiones. Y sí, creo que esa es una cosa en la que algunos, como en lo personal, no lo consideramos nunca importante y sí, qué bueno avanzar en eso y necesitamos avanzar en un auditorio más grande, en esto y lo otro. No. Todo eso es tangencial. Todo eso es accesorio. Lo esencial, lo que marca la ruta y el avance de la iglesia es hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta semana hablaba con unos pastores en medio de un foro ahí al que me invitaron y el moderador nos preguntaba que ¿cómo sería la iglesia después de la pandemia? ¿Cuál era la visión que como pastores teníamos de la iglesia después de la pandemia? Y fue muy lindo escuchar algunas declaraciones llenas de optimismo y algunas incluso idealistas, ¿no? Cuando me preguntaron yo dije, pues celebraremos el reencontrarnos y todo lo demás, pero la iglesia seguirá siendo la misma. Necesitamos capitalizar las lecciones que nos dejó esta pandemia y seguir avanzando. ¿En qué? Seguir avanzando en la ruta que el cielo ha trazado para nosotros. Cada vez menos de nosotros y cada vez más de Él. Esa es la ruta por la que avanzamos. Es la ruta de donde toda esta personalidad ególatra creada por el sistema del cual somos hijos sea completamente arrancada por la grandeza en la que hemos ahora renacidos, la vida de Cristo que nos habita. Escúchame, ¿por qué deben haber cambios significativos en la iglesia? Sí, vuelvo y repito, y voy a mencionar ahora algunas cosas que de pronto descuidamos y que la pandemia nos recordó. Pero la pandemia es una situación. El ADN de la iglesia evidencia su posición. Pienso que hay cosas que seguramente después de esta pandemia vamos a valorar más. ¿Sí? Pero quiero anticiparte algo. Este no será el último desafío que va a enfrentar la iglesia. Vendrán otros y otros y otros. ¿Cómo saber cuál será el próximo desafío que la iglesia va a tener? Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que no nos va a tomar por sorpresa. Como no nos tomó por sorpresa la pandemia. A nosotros probablemente nos tomó por sorpresa la posibilidad de transmitir por una plataforma digital o por una plataforma en internet, pero nunca el desafío que como iglesia necesitamos manifestar. No podemos seguir reaccionando a una situación. Debemos seguir avanzando y afirmados en nuestra posición. Y en eso nos hemos comprometido hace ya muchos años. Escuchaba a alguien que recién comenzó la pandemia, decía que una vez se volvieran a abrir los templos, la idea es usarlos en jornadas tan prolongadas y pasar el mayor tiempo posible en los templos y actividades en los templos, porque ahora que no los teníamos, descubríamos lo importantes que eran y todo lo demás. En lo personal,
Sigo teniendo la misma convicción que tenía antes de esta situación. No, yo no quiero que usted esté tanto tiempo en el templo. Yo quiero que usted manifieste la vida de quien le habita en el lugar donde Dios lo ha asignado. Mira, nosotros hemos tenido que hacer algunos cambios de cosas que desconocíamos. Hemos tenido que hacer este tipo de transmisiones que no las hacíamos. Y ha sido muy satisfactorio poder reencontrarnos con muchos a través de este medio. Creo que necesitamos seguir avanzando en esto, sí. Estamos muy lejos de lo que quisiéramos, pero hemos avanzado mucho en lo que teníamos. Pero otra vez, este es un reto tangencial. Lo seguiremos asumiendo, seguiremos avanzando en esto, pero esto no nos trasnocha. Nosotros seguiremos predicando la misma palabra, seguiremos afirmando nuestra posición en Cristo. No tenemos la intención de multiplicar reuniones, repito, ni las actividades en el auditorio, porque lo importante no es intensificar la vivencia cristiana en un templo. Mi petición, mi anhelo al cielo, mi sueño es ver a cada hijo de esta casa manifestando la vida de Cristo en su trabajo, en su hogar, en su negocio, en su empresa, en sus actividades cotidianas. Ahí es donde la iglesia avanza. Volver a retomar las posiciones de las que hemos sido desplazados por el enemigo y volver a firmarnos en esos territorios donde solo debe ondear la bandera de la gracia. Aleluya. La guerra es del Señor, no es nuestra. Mira, hay cosas que se pusieron en evidencia en medio de esta pandemia. Y creo que va a ser un reto y un desafío capitalizar esas lecciones y tomar algunos correctivos. Creo, por ejemplo, que los padres fuimos exhortados por Dios a entender que la formación de nuestros hijos no es responsabilidad de un maestro de la iglesia infantil, sino es una asignación que el cielo ha puesto sobre los padres. Y que ese maestro de la iglesia infantil es simplemente un colaborador que nos da una manito, un par de horas a la semana en ese proceso. En medio de esta pandemia, descubrimos el llamado de Dios a ser generosos. Descubrimos el desafío de cuidarnos unos a otros, de identificar a Cristo en la vida de nuestro prójimo, de darle la espalda a ese consumismo demoníaco del sistema en el que hemos sido puestos y disfrutar de las cosas valiosas que son las que nadie nos podrá arrebatar nunca. ¿Qué vendrá después de esto? No lo sé. Y en ese sentido no soy profeta. Pero sí quiero decirle con certeza profética que solo estaremos preparados para cualquier amenaza que venga si nos mantenemos avanzando con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe y creciendo todos los días a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, muriendo y llevando nuestra humanidad a la cruz del Calvario para ser resucitados en Él día a día. Esa es una iglesia militante. No es la iglesia que amplía sus auditorios. No es aquella que crece en tecnología o la que alcanza curules en los organismos gubernamentales o la que conquista los premios de la farándula musical. No, la iglesia militante es la que se establece en su posición eterna
mientras ocupa los escenarios de su asignación para la manifestación del Cristo de la gloria. Ese es el gran desafío. Eso es vivir conforme a esa declaración. La guerra no es nuestra, es del Señor. Y quizás uniendo lo que mencionamos el domingo anterior, podríamos concluir diciendo: la guerra es del Señor. Su victoria se confirma primero en nuestro corazón y se manifiesta por medio de la obediencia. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos hoy una afirmación en la que sin duda alguna todos estamos de acuerdo, pero que lastimosamente no va más allá de una declaración cantada o de una convicción cognitiva. Hoy, Señor, nuestra oración es que nos permitas, Dios, afirmarnos en esta verdad gloriosa. La guerra no es nuestra, Señor. Por tanto, yo no puedo andar identificando enemigos en personas. La guerra es tuya, Señor. Yo necesito en primera instancia, como lo veíamos en esta mañana, yo necesito creerlo con toda convicción, Señor. Como Saúl no pudo hacerlo, pero como David lo creyó aún desde niño, yo necesito creer, Señor, que la guerra es tuya. Yo necesito asumir control de la posición en la que el Rey me ha colocado. Y yo necesito mantenerme avanzando, marchando, nunca retrocediendo, Señor. Establecido en la posición gloriosa en la que fui puesto para manifestación de su gloria. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Toda la honra, la exaltación para ti, oh Dios. Y asumimos el llamado a enfrentar este conflicto en el día a día. No como espectadores distraídos, sino asumiendo el rol que nos corresponde, sin olvidar que la guerra es tuya. Gracias, Señor. Queremos, oh Dios, a partir de hoy, en vez de vivir contando enfermizamente aquellas cosas que tenemos, podamos ser buenos mayordomos de lo que nos has dado, pero abrir nuestros labios para contar tus maravillas, tu favor, tu misericordia. Gracias, Señor. A ti la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.